Comienza el informativo. Bienvenidos. Esta jornada con una pregunta. ¿Pasarán de la disposición a la materialización? Lo que fue un rumor en la tarde de este miércoles, los presidentes de Venezuela y de Estados Unidos lo dejan como una posibilidad. Pues la respuesta sería que Nicolás Maduro, durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dijo que podría sentarse a dialogar con Donald Trump, ello pese a lo que dice son grandes diferencias ideológicas y también de concepción política. Desde el atril de oradores de la ONU, donde atacó a la Casa Blanca por supuestamente intentar desestabilizar Venezuela, Maduro dijo que está abierto a un encuentro con el republicano. A pesar de las inmensas diferencias históricas, a pesar de las inmensas diferencias ideológicas, a pesar de las inmensas diferencias sociales, yo soy un obrero, un conductor de autobús, un hombre del pueblo, no soy un magnate, ni un multimillonario. A pesar de todas las diferencias que pudieran considerarse abismales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, estaría dispuesto, yo estaría dispuesto a estrechar la mano del presidente de los Estados Unidos y a sentarme a dialogar sobre los asuntos de las diferencias bilaterales y los asuntos de nuestra región, que así sean considerados. Y horas antes, y aunque la Casa Blanca descartó un encuentro, Donald Trump también habló de una eventual cita bilateral. Para el mandatario estadounidense estaría basada, eso sí, en una idea de apoyar al pueblo venezolano en el rescate de la democracia. Vamos a cuidar de Venezuela. Lo que está pasando allí es una vergüenza. Si está aquí, si quiere reunirse, bueno, no estaba en mi mente, no estaba dentro de mis planes, pero si pudiera ayudar a la gente, para eso estoy aquí. Pero a pesar de declararse dispuesto a dialogar con Donald Trump, Maduro aseguró que el gobierno de los Estados Unidos ha liderado una campaña de agresión contra su gobierno. Es más, el líder del régimen chavista condenó las sanciones económicas contra integrantes de su círculo más cercano. Calificó las medidas de ilegales. Ayer, en este mismo lugar, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica arremetió una vez más contra el noble pueblo de Venezuela. Hoy Venezuela es víctima de una agresión permanente en lo económico, en lo político, en lo diplomático, en lo mediático, por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica. Enarbolan la doctrina Monroe para justificar desde el punto de vista ideológico, político, diplomático, la agresión contra nuestra amada patria. En lo económico, Venezuela ha sido sometida en los 2 últimos años a una serie de medidas unilaterales, ilegales, de persecución económica, de bloqueo económico. Se nos ha impedido la utilización de la moneda internacional, el dólar, con posiciones de uso de dominio por parte de las autoridades de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. Hoy por hoy Venezuela no puede negociar ninguna transacción internacional a través del dólar. Sabía el mundo que Venezuela es perseguida desde el punto de vista económico, comercial, monetario. Hoy Venezuela es sometida a un conjunto de mecanismos de sanción económica ilegales, unilaterales. Entre otros puntos, Nicolás Maduro negó ante el Pleno de las Naciones Unidas la crisis humanitaria de los venezolanos. Aseguró que el éxodo de ciudadanos es una fabricación mediática que busca justificar una intervención militar en el país. Se ha tratado de construir un expediente para justificar una intervención internacional. Hoy sabemos que es una intervención internacional que se ha pretendido, una intervención militar de control de nuestro país. Se ha construido a nivel mediático mundial un expediente contra nuestro país para pretender una crisis humanitaria. Una crisis humanitaria que utilice los conceptos de Naciones Unidas para justificar una coalición de países encabezado por el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites en América Latina,
que le ponga la mano a nuestro país. Se ha fabricado por distintas vías una crisis migratoria que se cae por su propio peso, que pretende desviar las verdaderas crisis migratorias que hay en el mundo. Y Maduro pues también aprovechó para referirse al presunto atentado en su contra. Insistió en la supuesta participación de diplomáticos de Chile, Colombia y México en el ataque con drones. Además pidió a la ONU nombrar un delegado para investigar este caso. Y las últimas investigaciones y capturas han develado, como lo he hecho de conocimiento de la opinión pública, que algunos funcionarios diplomáticos de los gobiernos de Chile, Colombia y México son referidos por los autores materiales como estar involucrados para facilitar su fuga luego de realizado el ataque terrorista. Yo quiero pedir al sistema de Naciones Unidas que se nombre un delegado especial de la Secretaría General de Naciones Unidas que conduzca una investigación independiente de carácter internacional sobre las implicaciones y los responsables del atentado terrorista que fue víctima de nuestro país el pasado 4 de agosto. Venezuela está abierta, tan abiertas las puertas de nuestro país, de nuestro sistema de justicia, para establecer las responsabilidades directas de esta agresión que es la más grave que se haya producido en la historia política de nuestro país. Y mientras Maduro hablaba dentro de la sede de la Organización de las Naciones Unidas, decenas de venezolanos protestaban a las puertas del recinto. También ahí se congregaron nicaragüenses para reclamar acciones contra el régimen de Daniel Ortega. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, buenas tardes, adelante. Hola, es un gusto saludarlos desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas. Nicolás Maduro ha sido recibido con abucheos por parte de un grupo de ciudadanos venezolanos residentes en la ciudad de Nueva York que, ante la noticia de la llegada de Nicolás Maduro a la sede del organismo internacional, decidieron alzar una vez más una voz de protesta en su contra. Por una parte, para dejar claro a toda la comunidad internacional reunida en la sede de Naciones Unidas que hay una grave crisis humanitaria en la nación suramericana que demanda su atención, pero en particular para lanzar arengas en contra de Maduro, a quien responsabilizan directamente por todo lo que sucede ahora mismo en territorio venezolano, en particular por la profunda degradación de toda la calidad de vida en la nación suramericana. Esos venezolanos que estuvieron concentrados allí llegaron con banderas, con pancartas, pero sobre todo con muchas voces y con ánimo denunciaron ante toda la comunidad internacional reunida aquí en la ciudad de Nueva York esa preocupación que tienen ahora mismo por la situación en su país. Esa movilización, más allá de contar con esas voces llenas de ánimo, fue custodiada por la policía de la ciudad de Nueva York, que no permitió que esta movilización fuera o se tornara, digamos, de una naturaleza diferente y que se saliera de control. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y además, 6 países del continente americano han firmado un documento que va a ser presentado ante la Corte Penal Internacional para pedir una investigación en contra del régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Los cancilleres de los países solicitantes aseguran no querer sentirse cómplices de lo que ocurre actualmente en Venezuela. En lo que es una movida inédita, fueron 6 los países de la región los que intensificaron el cerco político en contra del régimen venezolano. 5 países latinoamericanos, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, más Canadá, presentaron este miércoles una solicitud oficial a la Corte Penal Internacional. Su objetivo, que se investiguen los presuntos crímenes de lesa humanidad de los que sería responsable el gobierno de Nicolás Maduro. La carta sellada por los líderes de los respectivos países fue presentada en los márgenes de la Asamblea General en Nueva York. NTN 24 obtuvo las reacciones de los cancilleres. Hay que crear condiciones para que haya nuevamente democracia y libertad. Hay que crear condiciones en el mundo para efecto de que sea posible hacerle frente a la peor crisis migratoria que haya vivido la región durante toda su historia. Esto es lo que constituye para nosotros la materia a ser investigada, porque de comprobarse, como tenemos todos los que estamos en esta sala, diversos elementos sobre ello, quedaría claramente configurado los crímenes de lesa humanidad. Que permanecer
impasibles, indiferentes o especulativos ante esta realidad podría tener ribetes de complicidad. La situación en Venezuela continúa deteriorándose. El éxodo de millones de venezolanos es un indicador claro de la gravedad de esta crisis. Hoy es un día importante para el pueblo de Venezuela y para el orden internacional basado en reglas. La misiva va acompañada de informes elaborados por expertos internacionales en los que se reportan ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. La iniciativa activaría el artículo 14 del Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, que permite a los estados denunciar crímenes de lesa humanidad perpetrados en otros países. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya comenzó, por iniciativa propia, un examen preliminar a Venezuela el pasado mes de febrero. En el programa de la noche de NTN 24, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que los 6 países que van a denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional van a agotar todas las instancias internacionales hasta que se restablezca la democracia en Venezuela. La decisión que han tomado también varios países de la región, 6 países del hemisferio, estamos hablando de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Paraguay, junto con Canadá, que se acaba de unir en esa petición formal de estos países a la Corte Penal Internacional para que investigue a Venezuela por delitos de lesa humanidad. ¿Qué esperan ustedes de la Corte Penal Internacional y ese mecanismo pedido por parte de gobiernos formales? ¿En qué se diferencia de otras denuncias ante la Corte Penal Internacional o peticiones de investigación formal? A ver, en primer lugar, Claudia, esta es la concreción de lo que ya se había anunciado en virtud de consultas que se hicieron con los países cuyos jefes de Estado o de gobierno firmaron la comunicación que hoy se le dirigió a la fiscal de la Corte Penal Internacional. En lo que tiene que ver con Colombia, es de conocimiento público que en su condición de senador, el hoy presidente, doctor Iván Duque, denunció al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, acompañado en ese momento por un grupo muy importante de parlamentarios colombianos y también por un número muy importante de parlamentarios chilenos. En tercer lugar, lo que se ha hecho es acudir a uno de los mecanismos contemplados en el Estatuto de Roma para activar la competencia de la Corte Penal Internacional. Son varios. Uno de ellos es la denuncia presentada por Estados miembros del Estatuto de Roma, como es el caso que en esta oportunidad aconteció. Y en cuarto lugar, lo que han hecho es respaldar las investigaciones realizadas por la Organización de Estados Americanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en las cuales se da cuenta de posibles comisiones de gravísimos delitos. Y en quinto lugar, el objetivo de ese respaldo a esos documentos, a esas investigaciones, es pedir que después de que se analice la situación y las informaciones por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se proceda a abrir la investigación para que de esa investigación se deriven las responsabilidades del caso en cabeza de una o de varias personas, dependiendo de lo que sea el desarrollo de las investigaciones que adelante la Corte Penal Internacional. Eso fue lo que aconteció. Entonces se busca de alguna manera la presión de la justicia penal internacional, señor canciller, para que esto desemboque en el futuro y ojalá cercano en una detención o una orden de captura contra Nicolás Maduro. Es que ¿qué otras opciones le van quedando al pueblo venezolano? Porque está atado al poder, se queda en el poder y no hay una salida a la vista. No, lo que se está buscando es que se actúe conforme a un instrumento internacional que ha sido suscrito por muchos estados en el mundo y del cual se desprenden unas obligaciones propias para la Corte Penal Internacional, que nació para efecto de impedir la impunidad de gravísimos delitos, es decir, de aquellos que están contemplados en el Estatuto de Roma. Eso es lo que se pide, que se ponga en marcha ese mecanismo de conformidad con las normas internacionales que fueron acatadas suscribiendo el estatuto por varios países. Y sobre este tema también se pronunció la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, la chilena Michelle Bachelet. De hecho, dijo que respeta la decisión de los 6 países del continente americano que elevarán la petición ante la Corte Penal Internacional.
Son decisiones que ellos toman como gobierno y que sin duda uno siempre tiene que respetar, ¿no? Lo que ellos han señalado es que como hay un informe público de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos que se hizo público hace unos meses atrás, probablemente esa carta va a ir acompañada de ese reporte. Bueno, es una decisión de ellos de hacerlo y es una decisión del tribunal de decidir si acoge o no esta solicitud. Y también en Nueva York, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra británica, Theresa May, se reunieron para mantener conversaciones bilaterales. La reunión se llevó a cabo en el hotel Lotte New York Palace. Los dos líderes discutieron cuestiones comerciales, de seguridad y militares de sus respectivos gobiernos. May dijo que los dos países comparten una relación especial y que las discusiones sobre el acuerdo comercial ambicioso y de amplio alcance entre Washington y Londres encabezan su agenda. Y en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con nuevas y más fuertes sanciones, además de las relacionadas con la retirada de Washington del acuerdo nuclear que afectan al petróleo y entrarán en vigor en noviembre del próximo año. Trump también acusó a Teherán y a Moscú de lo que llamó carnicería en la guerra civil siria. Quiero dar las gracias a la primera ministra May y al presidente Macron por la estrecha colaboración de sus países en esos esfuerzos el pasado mes de abril. La carnicería del régimen sirio está permitida por Rusia e Irán. En contraste, Irán baja el tono agresivo hacia los Estados Unidos. En medio de la tensión diplomática entre los dos países, este miércoles, el presidente Hassan Rouhani dijo que su país no desea ir a una guerra con las Fuerzas Armadas estadounidenses en Oriente Medio. Sus declaraciones se producen después de que Washington implementara sanciones económicas contra Teherán por supuestamente continuar con su programa nuclear. Además, Irán había amenazado con bloquear el estrecho de Hormuz, una vía comercial estratégica si Estados Unidos cumple su amenaza de bloquear las exportaciones iraníes de petróleo. Y nuevas señales de una posible segunda cumbre entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un. Trump aseguró que recibió otra carta extraordinaria del líder norcoreano y dijo que espera con ansias que haya un segundo encuentro que, según sus palabras, tendrá lugar muy pronto. El secretario de Estado Mike Pompeo viajará en octubre a Pyongyang para preparar esta cita. El pasado mes de junio, recordemos, ambos gobernantes vivieron una cumbre histórica con la que Kim Jong-un expresó su intención de abandonar su programa nuclear, principal tema de conflicto entre ambos países. Este miércoles se cumplieron ya 4 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el conflictivo estado Guerrero, en el sur de México. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los normalistas. Durante este encuentro se acordó crear una comisión para la verdad. López Obrador también señaló que cumplirá con la promesa hecha en campaña para que el caso no quede en la impunidad. Se cumplen 4 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tiempo que ha pasado lleno de incertidumbre e investigaciones fallidas. Pero ahora, con la próxima llegada de un nuevo gobierno, los padres se expresan llenos de esperanza ante las promesas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Es un día emblemático para todos los padres y madres que hemos sufrido juntos, que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarnos y de besarnos y decir, te quiero, hijo. Esto estamos esperando. Nos vamos a ir de aquí, pero con un corazón tranquilo, lleno de esperanza, y también nuestras familias donde se encuentren, también sienten, también ven esa luz de esperanza. La reunión con los padres de familia fue privada y duró aproximadamente 2 horas, donde se lograron 3 compromisos que tranquilizan y animan a los padres de los normalistas desaparecidos. Formamos 3 acuerdos que con sentencia o sin sentencia, la Comisión para la Investigación de la Verdad se llevará a cabo. A emitir un decreto el día 1 de diciembre, en donde no se obstaculizará ninguna investigación, que la Comisión de Investigación estará coordinada por el mecanismo de seguimiento, por la ONU, por la CNDH, por el FIEI. Todo será un conjunto para saber la verdad de dónde están nuestros hijos. Una vez que tome la presidencia, Andrés Manuel López Obrador solicitará a la Procuraduría que acate la resolución del tribunal
y reinicia las investigaciones con la conformación de la comisión investigadora. En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y vamos a cumplir. No debemos de temer si se conoce la verdad. La esperanza de México era una de sus frases de campaña presidencial. Ahora es la palabra que más se escucha tanto en su gira de agradecimiento como en los encuentros de pacificación. El peligro está en que con la esperanza de un pueblo no se puede jugar. Dios quiera que podamos abrazar a nuestros hijos. Dios quiera que sí lleguemos a la verdad. Desde la Ciudad de México para NTN 24, David Romero. 48 meses sin respuesta denuncian los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, México, desaparecidos forzosamente y presuntamente entregados por la policía al cártel de Guerreros Unidos, que los habría asesinado y quemado sus cuerpos en un basurero. El caso, que despertó el interés de la comunidad internacional en rechazo a la violación de los derechos humanos, sigue cobrando fuerza gracias a los familiares que no desisten en sus intenciones por dar con el paradero de los 43. En ese momento, el fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, reveló que había elementos para probar que los ataques fueron efectuados por la organización criminal Guerreros Unidos, que habría infiltrado a miembros de la policía municipal. Se indicó que Guerreros Unidos pensó que los 43 eran miembros de los Rojos, con el que se disputaba las rutas del tráfico de droga en Guerrero, que es uno de los estados más peligrosos de México. Pero los padres nunca aceptaron esa versión y todavía luchan para que se haga justicia y no pierden la esperanza de encontrarlos vivos. Aseguran que no se respetaron los canales regulares en el procedimiento policial y que hay datos contradictorios en la información que les han suministrado. Nunca pensamos, nadie de los padres, los que estamos hoy, nunca pensamos en eso. Pensamos que una semana, 15 días, y se fueron pasando y hoy estamos prácticamente 4 años, ¿no?, de lucha, de resistencia, de impunidad, de engaño, de sufrimiento y de dolor por parte de este gobierno que nos ha mentido. Cansada de buscar a mi hijo, no. Cansada de las tantas mentiras que nos ha dado el Estado mexicano. Desgraciadamente para nosotros pues, es muy difícil ya sobrellevar esta ausencia de 4 años. Están convencidos de que el Ejecutivo saliente se ha equivocado en sus dictámenes y piden justicia, especialmente luego de que en su último informe de gobierno, Peña Nieto reiterara que los hechos sucedieron como lo describe la investigación. En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Los familiares de los 43 persisten en sus intenciones para que, como lo han repetido estos últimos 4 años, la verdad salga a la luz y trabajan en que se ponga en marcha la Comisión de la Verdad, ordenada por un tribunal mexicano y que permitirá el ejercicio de controles externos sobre las pesquisas realizadas por la Procuraduría General de la República, permitiendo que organismos internacionales hagan una labor de supervisión. Y escándalo en México porque un senador fue sorprendido compartiendo la foto de una prostituta en plena sesión. Ahí la tienen. Se trata del legislador del Partido Acción Nacional, Ismael García, quien durante una comparecencia del secretario de Hacienda fue capturado texteando aparentemente con amigos acerca de la foto de una joven ligera de ropas. La fotografía se viralizó rápidamente en Twitter y generó pues indignación en todo el país. El senador más tarde tuvo que pedir disculpas. Ofrezco una sincera disculpa por la forma ofensiva en la que me expresé en una comunicación privada durante la sesión del Senado. No debí participar en una conversación claramente misógina, mucho menos con esas palabras. Más allá de una broma inapropiada, nunca tuve otra intención. Otro tema, se complica la situación del nominado a la Corte Suprema de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh. Una mujer identificada como Julie Swetnick aseguró que el juez participó en violaciones grupales en las que también habrían drogado a varias jóvenes en la década de los 80. La denunciante es la tercera mujer en las últimas semanas en acusar a Kavanaugh. Ante la más reciente polémica, el nominado del presidente Trump ha negado su incriminación. En Washington, Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana, adelante.
Buenas noches. El mandatario estadounidense Donald Trump acusa a Michael Avenatti, el abogado de la tercera víctima de acoso sexual supuestamente por parte de Brett Kavanaugh, el nominado a la Corte Suprema, de hacer falsas acusaciones. Esto después de que precisamente saliera a luz esta tercera víctima, que es clienta de Avenatti. Recordemos que Avenatti también es el abogado de Stormy Daniels, quien sostuvo una relación sentimental con el mandatario estadounidense durante los primeros años del matrimonio entre Trump y Melania Trump. La clienta de Avenatti es Julie Steinwick, que en una declaración firmada asegura que Kavanaugh junto a otro amigo intentaba en ocasiones embriagar a las mujeres para posteriormente intentar abusar de ellas y en ocasiones en grupos. Sin embargo, el mandatario estadounidense ha tildado estas declaraciones como una farsa por parte de los demócratas y también ha menospreciado las declaraciones de las víctimas. Creo que es ridículo, es un juego de engaño. Los demócratas están avanzando con este juego, es una desgracia para el país y creo que se va a ver reflejado en las elecciones de noviembre. Él es una gran persona de alta calidad y podrían hacerle esto a cualquiera. Se lo podrían hacer a cualquiera. Tal vez no al primer ministro Abe, porque él es tan puro, pero podrían hacérselo a cualquiera, lo que están haciendo, y realmente es muy triste. Si ven a este abogado que acaba de salir, representa a los demócratas, nadie habla de eso. Es un abogado demócrata, no uno muy bueno, pero es un demócrata. Los republicanos asignaron a Rachel Mitchell, una fiscal republicana de Arizona y experta en casos de acoso sexual, para ser la persona que vaya a formular las preguntas hacia Kavanaugh y Ford. Pues recordemos que mañana será el primer día de audiencias en los que Christine Blasey Ford, quien acusa a Brett Kavanaugh de acoso sexual en los años 80, testifique ante el Comité Judicial del Senado y asimismo también lo hará Kavanaugh. Creo que el señor Kavanaugh debe ser retirado de toda consideración y el presidente debería retirar su nominación si Kavanaugh no lo hace de manera voluntaria. Si no lo hace, por lo menos, la audiencia y el voto deberían ser pospuestas, mientras que el FBI investiga todas estas acusaciones tan serias y preocupantes. Si nuestros colegas republicanos quieren proceder de manera acelerada, sin la investigación, sería una parodia para el honor de la Corte Suprema y el honor de nuestro país. Y el viernes, un día después de estas audiencias, se llevará a cabo la votación a las 9:30 de la mañana, hora local de Washington, para la posible confirmación de Kavanaugh por parte del Comité Judicial del Senado. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, y precisamente pues hay nueva postura del presidente Donald Trump sobre su nominado a la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh. El mandatario aseguró que si existen pruebas fehacientes sobre la presunta implicación del juez en casos de acoso sexual, le retiraría su apoyo y cambiaría también de candidato. En los últimos días el mandatario ha respaldado al magistrado de la Alta Corte al asegurar que los señalamientos en su contra son un complot de los demócratas para perjudicarlo. 3 mujeres, recordemos, señalan al prestigioso abogado de presuntamente intentar abusar sexualmente de ellas en la década de los 80, algo que el jurista rechaza. El Fondo Monetario Internacional vuelve a inyectar oxígeno a Argentina. 3 meses después de aprobar un rescate financiero por $50.000 millones. El organismo, dirigido por Christine Lagarde, sumó este miércoles otros $7.100 millones a ese paquete original. Además, ha adelantado los plazos para la entrega. El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional ha tomado un nuevo rumbo. El fondo duplicará los desembolsos a la nación. Según informó el Ministerio de Hacienda, la directora del Fondo Monetario Internacional aceptó incrementar el acuerdo inicial firmado por las dos partes el pasado mes de junio. De esta forma, el crédito stand-by se incrementa a $7.100 millones. El monto total del acuerdo stand-by se incrementa de 50.000 a 57.100 millones de dólares, a la vez que se aumentan significativamente en 19.000 millones de dólares los desembolsos previstos para lo que resta del 2018 y para el 2019. El ministro aseguró que el Fondo Monetario Internacional acordó una ampliación del crédito para tranquilizar a los mercados, debido a que el primer préstamo se volvió insuficiente para contener su desconfianza y su capacidad de repago.
Para lo que resta del año 2018, los desembolsos previstos se elevan de 6.000 millones a 13.400 millones de dólares, mientras que para el año 2019 pasan de 11.400 millones a 22.800 millones de dólares. El gobierno argentino acudió a la entidad luego de la crisis económica en la que se ha visto envuelta la nación sudamericana. El pasado mes de mayo, el peso argentino se devaluó frente al dólar en un 15%. Y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó este miércoles sanciones contra el gobierno de Nicaragua. La iniciativa propone que el secretario del Tesoro ordene al director ejecutivo de Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo que se oponga a la aprobación de cualquier crédito al gobierno de Nicaragua o a cualquier entidad que contemple también la ejecución de un proyecto en suelo nicaragüense. La ley está dirigida a sancionar los abusos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega. El próximo paso de la propuesta legislativa es su debate en la votación en el Pleno de la Cámara Alta. Más tarde deberá pasar al Congreso y finalmente pasar a manos del presidente Donald Trump para que se convierta en ley. El candidato a la presidencia de Brasil, Fernando Haddad, subió 2 puntos más en las encuestas. Faltan 11 días para que se realicen las elecciones el 7 de octubre y el aspirante del Partido de los Trabajadores que sustituyó a Luis Ignacio Lula da Silva cuenta con un favoritismo del 21%. Sin embargo, el aspirante ultraderechista Jair Bolsonaro sigue liderando las encuestas con un 27%. Esto de acuerdo con un sondeo que revela que ninguno de los dos obtendría más de la mitad de los votos en primera vuelta y por ello tendrían que medirse en un balotaje. Este se realizaría el 28 de octubre próximo. Y no cesa pues la persecución a los medios de comunicación en Venezuela. La Asamblea Nacional informó que 8 periódicos han sido cerrados en las últimas 2 semanas y 14 periodistas fueron también agredidos. La diputada Olivia Lozano aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro busca la hegemonía comunicacional, además acabar con el periodismo independiente en el país. Según la Asamblea Nacional, 60 medios de comunicación han sido cerrados durante la administración de Nicolás Maduro. Esto y la persecución a periodistas constituyen una política de Estado que busca acabar con la disidencia en Venezuela. Queremos rechazar contundentemente la avanzada de Nicolás Maduro contra la libertad de expresión, contra los periodistas, contra todos los medios de comunicación, contra las televisoras, contra las páginas web. Es decir, el régimen hoy que está más vulnerable, que está más rechazado por la población venezolana, intenta silenciar e incomunicar al pueblo venezolano. El gobierno insiste en castigar con más fuerza la palabra, la expresión, incluso que el propio crimen. Castiga más duramente una expresión, ¿no?, que un asesinato. Es decir, estamos hablando de una desproporción absurda en la que efectivamente una persona puede cometer un crimen de odio, como puede ser un asesinato, y puede ser que ese crimen de odio tenga menos pena que la expresión de odio. Es un absurdo. Sin embargo, hay un periodismo que se niega a morir y unos ciudadanos dispuestos a enfrentar cualquier atropello difundiendo la verdad de lo que ocurre. Lo que ha salvado a la posibilidad de que exista flujo de información en Venezuela es que hay un periodismo que, a pesar de esas dificultades, decide seguir haciendo su trabajo. Unos ciudadanos que, conociendo esa realidad, a pesar de todas las amenazas, siguen sacando información y compartiéndola. Diputados y organizaciones defensoras de la libertad de expresión lamentan que el aeropuerto internacional más importante de Venezuela se haya convertido en una especie de alcabala para los comunicadores. Como por ejemplo el caso de Nelson Bocaranda, que le fue quitado su pasaporte cuando intentaba viajar. Tenemos el caso de Isnardo, que efectivamente fue llamado, además por un órgano de naturaleza militar, y le impidieron viajar, ¿no?, y porque supuestamente estaba citado para una investigación. Eso es una cosa absolutamente irregular, anómala. El papel del periodismo siempre será facilitar que las voces críticas se expresen y que haya deliberación sobre lo público. No se descarta que en los próximos días todas las organizaciones que agrupan a los medios de comunicación en Venezuela marchen hasta el Palacio de Miraflores para exigir que sea respetada la libertad de expresión. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24.
Y mientras tanto, las autoridades de Colombia pues están en alerta por una incursión de aeronaves militares venezolanas en territorio colombiano. 2 helicópteros de combate del ejército venezolano intentaron un aterrizaje que quedó pues grabado en vídeo por pobladores de la zona. Investigan si se trató de una maniobra de viraje o de una violación intencional a la soberanía colombiana. Informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. El video registra el momento en que un helicóptero MI-35 del Ejército Bolivariano de Venezuela sobrevuela un punto conocido como La Chinita, en zona rural de San Faustino, en norte de Santander, el pasado lunes. En el video aficionado se escucha la sorpresa y rechazo de habitantes de la región. ¡Se formó la guerra, papá! ¡Se formó! El MI-35 es un helicóptero ruso multipropósito de transporte militar, destinado a la ejecución de misiones de combate de día y de noche, con poder de destrucción de material blindado. La aeronave estuvo acompañada por otro helicóptero, un Mi-17 con capacidad de transportar hasta 30 hombres. Al parecer, los aparatos realizaban operaciones de control en la frontera. Altas fuentes militares confirmaron que intentaron aterrizar en territorio colombiano, pero ante la presencia de la fuerza pública regresaron a su país. En Venezuela, más de 3 horas continuas de fuertes lluvias causaron la muerte de 2 niñas de 9 años y también de 7 meses de edad, ello al ser arrastradas por el agua de una quebrada. Esta emergencia hizo recordar a los habitantes de las comunidades afectadas la tragedia del deslave de Vargas de diciembre del año 1999, donde fallecieron miles de personas. Con la tragedia de Vargas, ya uno, coño, se tiene miedo. Cuando comienza a llover, recio así, no tiene miedo. Este martes, 2 niñas de 7 meses y 9 años de edad murieron luego de que la vivienda en la que se encontraban en La Guaira, estado Vargas, fuera tapiada por el desbordamiento de una quebrada. Esta tragedia hace recordar el temor del deslave que tuvo lugar en 1999 y dejó miles de fallecidos. Los habitantes de la zona dicen que cada vez que llueve de forma contundente sienten miedo por sus vidas. Esto ha pasado más de una vez. Y claro, cuando comienza a llover uno tiene que estar, coño, está asustado, uno se asusta. Vargas alto riesgo y solamente con 3 horas toda Vargas se ve afectada, con 3 horas. Relataron lo ocurrido el martes en la tarde. La lluvia inició antes del mediodía, luego de un par de horas de torrencial aguacero escucharon un estruendo. Al salir de sus casas vieron que una vivienda había sido arrasada por la quebrada. Al socorrer a sus ocupantes solo lograron sacar con vida a una niña de 11 años, a la madre y a la abuela. Las otras 2 menores no corrieron con esa suerte. No escampaba, llueve. Entonces cuando se vio, él a la quebrada que venía a la quebrada, bueno, como el mar, pues, como una ola. Y pegó contra la casa de ahí. No la tumbó toda porque no, le tumbó la pared. Y la gente tuvieron que sacarla. En mí corrió la gente y sacar las niñitas. Lo primero que sacaron fue las niñitas. Después sacaron a la abuela, después sacaron a la mamá. Lastimosamente, la naturaleza se llevó vidas, pues, de niñas que no tuvieron mucho que hacer porque ya era tarde para ellas. El parte oficial de las autoridades es que los sedimentos represados en las quebradas, sumado a las construcciones irregulares en las zonas populares, afectan el cauce de los ríos y generaron esta situación. Cuando llueve montaña alta, como la estamos viendo al frente, se viene todo y taponea las vías. No es que estén por falta de mantenimiento, ojalá nos pudiéramos acercar para que observes cómo lamentablemente son cosas que están fuera del alcance nuestro, ¿no? Sin embargo, los habitantes de las zonas afectadas denuncian que las quebradas son utilizadas como botaderos de basura y las autoridades nunca llegan al lugar para evitarlo o hacer limpieza. Aquí no tuvimos ninguna ayuda gubernamental, simplemente contamos con la limpieza con la comunidad, con los jóvenes de aquí de la comunidad, desde ayer que empezó todo esto. La gente tampoco pone de su parte, no tienen la conciencia para vivir porque... O sea, no puedes utilizar una quebrada o un riachuelo para basurero. La comunidad de la Cabrería Parte Baja asegura que no ha tenido apoyo gubernamental luego de esta tragedia. Sin embargo, las autoridades de Vargas indicaron que tan solo en esta zona 50 viviendas se encuentran en estado de riesgo. Desde el estado Vargas, en Venezuela, Luis Alejandro Elaya, NTN 24. Colapsó un edificio en la India. Al menos 4 niños y una mujer murieron tras el derrumbe de una construcción de 4 pisos en Nueva Delhi. Otras 12 personas resultaron heridas.
Al menos 4 niños y una mujer murieron y otras 12 personas resultaron heridas tras el derrumbe este miércoles de un edificio de 4 pisos en Nueva Delhi, donde aún continúan las operaciones de rescate en busca de posibles supervivientes. Tras el derrumbe, varios equipos médicos y de bomberos se desplazaron de inmediato al lugar, donde en las primeras horas localizaron con vida a 12 personas, que fueron trasladadas al hospital más cercano. Sin embargo, durante el transcurso de las labores de desescombro, en las que colaboraron decenas de vecinos que ayudaron con troncos de madera a evitar que muros aún en pie se derrumbaran, se confirmó la muerte de 4 niños y una mujer. Los derrumbes son frecuentes en la India, a menudo debido al precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento, factores alimentados por la corrupción y las prácticas ilegales que dominan el sector de la construcción. Y en Vietnam, pues, se rinden honores al presidente Tran Dai Quang, quien, recordemos, falleció la semana pasada después de una grave enfermedad. Diversos líderes nacionales y ciudadanos se reunieron en Hanoi para presentar sus últimos respetos al mandatario durante su funeral estatal. En los edificios del gobierno las banderas se izan a media asta, mientras que los eventos de entretenimiento se cancelaron durante 2 días. El presidente Quang será enterrado este jueves en la provincia de Ninh Binh, ello a 100 kilómetros al sur de la capital de Vietnam. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Que tengan una muy feliz noche. Sigan informados a través del Twitter, @NTN24, y la ampliación de todas las noticias en ntn24.com. Hasta pronto.